En el 23º domingo del tiempo ordinario celebramos la Eucaristía desde el Instituto Julián Mendoza Guerrero. Las lecturas de este 23º domingo del tiempo ordinario nos invitan a vivir la propuesta universal de salvación ofrecida por Jesús, presentándonos con fe en esta Eucaristía como el sordomudo del Evangelio para recibir la gracia y la misericordia del Señor. Dispongámonos para celebrar con fe los misterios de nuestra salvación. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espadas ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. Hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Un corazón contrito y humillado Dios nunca lo desprecia. Reconozcamos humildemente nuestros pecados y confiémonos a la misericordia divina. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de bondad, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas, y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías nos invita a ser fuentes y no temer, porque Dios viene en persona a traer la salvación, haciendo brotar aguas en el desierto y convirtiendo lo reseco en un manantial. Para Dios no hay nada imposible. El Señor abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan. Escuchemos con atención el mensaje salvador que nos trae la Sagrada Escritura. Del libro de Isaías. Digan a los inquietos, sean fuertes, no teman. He aquí su Dios, llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y los salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la aceptación de personas. Supongan que en su asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si ustedes atienden al que lleva el traje de lujo y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le dicen, tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no están haciendo discriminaciones entre ustedes y convirtiéndose en jueces de criterios inicuos? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes.
Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decía, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Continuamos en el ministerio público de Jesús, en una profesión de fe en Él. Es el Evangelio de Marcos, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. El que sana a los enfermos, el que libera a los oprimidos, el que anuncia la cercanía de Dios, el que muestra un camino a la vida eterna. Y en ese caminar se han encontrado hombres y mujeres y han experimentado su gracia, su misericordia, su bondad. Y Él ha presentado un camino de vida, la verdadera pureza, que es lo que hace impuro al hombre. La realidad de cómo vivir. Ha llamado a unos discípulos y continúa ese camino. Se encuentra en los lejanos, era Tiro y Sidón. No eran los cercanos, no eran los que estaban en el templo, no eran los religiosos, eran los que llamaban paganos. Y en medio de ellos Jesús proclama que la experiencia de encontrarse con Él, de creer en Él, de experimentar la buena nueva del Padre, de experimentar la fe en el Hijo único de Dios, parte de que Dios toque la vida. La comunicación con Dios que siempre ha querido. Dios se ha comunicado creando, Dios se ha comunicado en un pueblo llamado Israel, Dios se nos ha comunicado en Jesucristo, pero el hombre tiene limitaciones, está a veces incapacitado para escuchar la voz de Dios, y por eso un sordomudo es signo de la incapacidad del hombre para poder escuchar a Dios, para poder experimentarlo, para saber lo que Dios quiere. Por eso lo presentan a Jesús, porque el hombre mismo por sus fuerzas no es capaz de presentarse a Dios. El hombre mismo por sus fuerzas no puede decirle al Señor, quiero escucharte. Y esa es la iglesia que nos acerca a Jesús para que lo podamos experimentar. Todos nosotros hemos sido acercados al Señor por un creyente, por la iglesia a través de los sacramentos, a través de la palabra, siempre acercados para que podamos comunicarnos con Él. Y lo acercaron a Jesús, y Jesús lo apartó de la multitud. Lo apartó de la multitud para regalarle una experiencia personal. Lo apartó de la multitud para que experimentara ese encuentro personal y vivo con Él, y pudiera comunicarse con el Padre, y pudiera comunicarse con Él mismo, y pudiera comunicarse en la fuerza del Espíritu Santo. Los dos signos de Jesús: tocarle los oídos para que pueda oír, y descubrir que Dios habla siempre en la historia, y descubrir que Dios siempre habla en el caminar, que nuestra historia es historia de salvación. Escuchar a Dios que siempre nos habla también hoy en medio de acontecimiento. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué me pide el Señor en este momento? Escuchar su voz en esta misma celebración. Escuchar a Dios ahí en la familia, en el trabajo, donde nos encontremos. Aprender a escuchar a Dios que quiere seguirnos tocando los oídos. Y dice luego Jesús: tomó su saliva y tocó la lengua de aquel que estaba imposibilitado de comunicarse. Y entonces dice que pudo soltársele la lengua y hablar correctamente, y ahora escuchaba. Se puede comunicar ahora con Dios, puede alabarlo, puede bendecirlo, y también puede comunicarse con los demás. La experiencia de encontrarnos con el Señor nos lleva a comunicarnos con el Dios vivo, y a decirle a Él que lo adoramos, que lo bendecimos, y decirle a Él que queremos vivir para Él, y decirle a Él que venga a nuestra vida. Comunicarnos con Él cada día, cada domingo, cada vez que podamos
comunicarnos permanentemente, porque Él siempre nos ha hablado, porque fuimos creados por Él y para Él, porque fuimos creados por amor y con vocación a amar. Muchas cosas quisieran quitarnos la comunicación con Dios, pero hoy venimos a la misa para decirle al Señor, tú tocas nuestra vida, por esta palabra toca nuestros oídos, para que podamos escucharte en lo que estamos viviendo, en lo que está aconteciendo en nuestra vida, y podamos seguirte descubriendo. Tú tocas con la saliva de esta palabra, con la saliva del sacramento, con la saliva del Espíritu, toca nuestra vida para que podamos adorarte, bendecirte, reconocerte y vivir para ti. Y luego decirle a otros que Dios es fundamental y que comunicarse con Dios es fundamental en la oración, en la escucha de la palabra, en la vivencia de la iglesia. La comunicación con Dios es fundamental porque somos de Él. La comunicación con Dios es fundamental porque Él es el que nos regala la verdad de lo que somos y nos hace crecer en la bondad. Por eso, digámosle al Señor que queremos comunicarnos con Él y que queremos enseñarle a otros a comunicarse con Él, porque la comunicación con Dios no es un añadido, nada sin oración, todo como fruto de la oración. Escuchar la palabra que despierta la conciencia, escuchar al Señor siempre, escucharlo y hablarle a Él, nuestra comunicación con el Dios vivo, para que luego podamos tener relaciones nuevas con nosotros, porque quien se comunica con Dios aprende a comunicarse con los demás. Aprendemos a comunicarnos ahí en la familia, a escucharnos más. Aprendemos a comunicarnos en el trabajo, en la iglesia, a comunicarnos más y a comunicar buena nueva. En un mundo que nos enseña a comunicarnos con agresividad, a comunicarnos con difamación, a comunicarnos simplemente buscando dividir, comunicar la buena nueva de Dios, que es la saliva que nos sana, la saliva que nos hace hablar de las cosas lindas que tiene la vida. Al final dicen, todo lo hace bien, vuelve a renovarse la creación. Así como en el inicio se dijo, y vio Dios que todo era bueno, hoy también se dice, todo lo hizo bien, y lo sigue haciendo bien. Hoy mismo lo hace bien, si le creo a Él, si me encuentro con Él, si lo experimento, si le abro mi corazón, y lo hace bien en la familia, en la iglesia, en la sociedad, porque es el Dios vivo que nos viene en Jesús y que quiere que creamos en Él y que nos comuniquemos con Él y que aprendamos también a comunicarnos, porque la incomunicación mata a la familia, porque la incomunicación mata a la sociedad, porque la incomunicación mata una relación. Por eso Dios viene en Jesús a comunicarse con nosotros y a enseñarnos a comunicarnos y a quitarnos las ataduras, los bloqueos en la comunicación con Él y a dejar también su gracia para que aprendamos a comunicarnos y comunicándonos hagamos la vida más bonita, hagamos el mundo más amable, hagamos de la familia algo más hermoso y podamos decir, comunicándonos, alabamos a Dios y construimos un mundo más humano. Nuestro silencio sea también para comunicarnos con el Señor, que toca nuestros oídos para escucharlo, que toca nuestra lengua para adorarlo, para bendecirlo y para invitarlo a la vida. Profesemos la fe comunicándonos con Dios en la fe de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Oremos a Dios Padre misericordioso, que hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, pidiéndole por nuestras necesidades, las de la Iglesia y las del mundo, diciéndole, Dios de amor y de misericordia, escúchanos. Te presentamos, Señor, la Iglesia Universal, el Papa, los obispos y todos los pastores, para que, experimentando tu cercanía, puedan anunciar con fortaleza y sin temor la buena nueva del Evangelio. Dios de amor, con misericordia, escúchanos. Te pedimos, Señor, por los gobernantes del mundo, particularmente por los de Colombia, para que, fieles a sus compromisos, velen por el bien común, en la promoción de la cultura, la justicia y la paz.
Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, del cuerpo y del alma, para que puedan experimentar tu cercanía que trae salud y consuelo, como lo experimentó el sordomudo del Evangelio. Te pedimos, Señor, por todos los presentes en esta Eucaristía, para que experimentemos tu amor misericordioso, especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cada uno presente lo que hay en su corazón, sus necesidades personales, familiares, en la certeza de que comunicarnos con Dios nos hace bien para aprender a comunicarnos con los demás. A ti, Padre, nos confiamos por mediación de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma, y cuando todo se ha salido, nunca me faltas, te necesito. Porque en mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca, y es Jesús el pan de vida que nos sustenta. Oremos para que, trayendo al altar los gozos, las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concébenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza, y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar nos dio nueva vida, y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso, Padre, porque tu amor es grande, nos unimos a los coros celestiales y cantamos gozosos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna, Hosanna,
Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Te suplicamos, derrames tu Espíritu sobre este pan y este vino, para que lo conviertas en el cuerpo, la sangre de Jesús. Él mismo, la noche de su pasión, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con la Virgen María, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad en el transcurso de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas y glorificarte, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por la fe y la esperanza en el Señor, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Jesucristo, un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo, la sangre de Jesucristo Señor nos guarde para la vida eterna. Amén. Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza, dependo solo de ti. Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzar, no dejes de ayudar, dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene. No hay dudas de que es así. Y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene. No hay dudas de que es así. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra, y con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Nuestro agradecimiento renovado a todas las personas que hacen posible la transmisión de la Santa Misa en el domingo, para aquellos que en este día no les es posible llegar hasta un lugar de culto. Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes. El Padre les proteja y les guarde. Jesucristo vuelva su rostro a ustedes y les conceda la paz. El Espíritu Santo les sea propicio en sus necesidades. Su bendición les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la alegría del Señor pueden ir en paz. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho o ignorado o dilatado el anuncio de tu amor?
está el Cordero, elevado en las como degollado.